Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a hacer lectura de la última porción de este capítulo, es decir, hagamos lectura de los versos 44 al 50. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por este nuevo tiempo de predicación, este nuevo tiempo de ser instruidos, de que tu pueblo hoy se disponga a postrar su mente, su corazón, todo su ser delante de tu palabra. Te rogamos, Padre, que hables poderosamente a nuestro corazón, que cambies, amado Señor, todo aquello que es ofensivo a tu nombre y que sea puesto delante de nosotros ese buen camino que debemos seguir, el camino de Cristo, el camino de la piedad, el camino que nos lleva a ti, oh Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy nos encontramos, hermanos, con una porción que pudiéramos considerar como una sinopsis o como un resumen del ministerio público del Señor Jesucristo. Y si usted lo recuerda bien, de la semana pasada, nosotros venimos de haber estudiado un pasaje sumamente, pudiéramos calificarlo como fuerte. ¿Por qué? Porque en ese pasaje previo a lo que leímos hoy, encontrábamos a estos judíos que se sostuvieron en su incredulidad. ¿Sí? Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido, que no era el Mesías conforme a las Escrituras, porque ellos tenían otra idea de lo que era el Mesías. Pero adicionalmente a eso, hallábamos en ese pasaje anterior cómo el Señor también resistió a estos incrédulos y les endureció el corazón. Y eso fue para nosotros un fuerte llamado de atención. Un llamado de atención para todos aquellos que hasta el día de hoy se han resistido a creer en la palabra del Evangelio. Ahora, parece paradójico que para este pueblo judío, a quien Dios los eligió a ellos para entregarles su palabra, porque fue al pueblo de Israel, no a ninguna otra nación, sino a ellos. Y parece paradójico que ellos, teniendo semejante tesoro y siendo muy estudiosos de las Escrituras, y aunque ellos mismos decían creerlas, en últimas no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesucristo, quien una vez declaró ser aquel que las Escrituras testificaban de él, ellos dijeron: no lo eres. No eres el Cristo que encontramos en la Biblia. No eres el Hijo del Hombre del cual habla la Escritura. Tú eres un engañador. Pudiéramos decir o calificar esa manera de pensar de estos hombres como necios, ¿verdad? Uno puede pensar que estos judíos fueron unos necios. Y téngalo por seguro, amados hermanos, que si nosotros somos conscientes en algo de lo que fuimos
nosotros sin Cristo, pudiéramos decir que nosotros también éramos necios, fuimos necios. Y sostendríamos esa declaración de saber que muchas veces nos fue predicado el Evangelio de Cristo y en esas muchas veces también no lo creímos, lo resistimos, lo rechazamos y dábamos a entender que éramos unos necios. Pero esa necedad, hermanos, será confrontada con aquello a lo que se resistió. Me explico. Si fueron esos judíos incrédulos a Cristo, incrédulos a lo que Él habló, a sus palabras, pues va a llegar el día en que esas mismas palabras serán abiertas, serán expuestas y serán la norma con la cual se juzgarán las almas de los hombres. Tremendo, ¿no? Es decir, que alguna vez lo que fue ofrecido como una bendición, llegará el día en que esa bendición se transformará en un juez, un juez que acusará a los incrédulos. Y eso es lo que tenemos ahorita por delante, amados hermanos. Ese va a ser nuestro tema. ¿Cómo de la gracia se pasa a la desgracia de los hombres? ¿Cuál es el contexto que tenemos de estos versículos 44 al 50? Bueno, a la verdad, si usted se ha dado cuenta, los versos anteriores, es decir, del 37 al 43, pareciera como si Juan hubiese hecho un paréntesis. ¿Por qué lo digo? Porque las palabras del 44 en adelante, si nosotros pensamos de una manera lógica, la mejor manera de poderlas ubicar en el tiempo sería diciendo que éstas pertenecen a la continuación de lo que dijo el Señor en el versículo 36. Por eso digo que del 37 al 43 pudiera ser como un paréntesis que hizo el apóstol Juan. Bueno, pero también hemos de decir que han habido algunos escritores, comentaristas de las Escrituras, que han dicho que lo que se dice del 44 al 50 también son palabras de Juan, como si Juan estuviera queriendo llevar a un resumen todo el ministerio del Señor Jesucristo. Pero no lo creo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el mismo verso 44 comienza con las palabras: Jesús clamó y dijo. Queriendo decir, estas palabras son ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Son palabras del Señor que pudieron ser, sí, la continuación del versículo 36. ¿Con el propósito de qué? De enfatizar, de darle una fuerza a lo que ya previamente el Señor había dicho. Entonces, con esto se quiere enfatizar ese grave error en el cual habían caído los judíos en rechazar al Señor Jesucristo. O también pudieron ser las palabras que el Señor dijo en otra oportunidad, pero Juan las trae y las ancla en este lugar con el mérito de concluir el ministerio público del Señor Jesucristo. Así es que no sabemos exactamente cómo ubicar este texto cronológicamente, pero sea lo uno o sea lo otro, hermanos, las palabras del Señor siempre serán necesarias. Ese es el punto. Aunque pareciera que aquí se repite, y obviamente eso es lo que está ocurriendo acá, se repite a lo que ya había sucedido anteriormente. Hermanos, siempre la palabra del Señor será necesaria, ya sea para, óigame bien, para salvar o para condenar. Siempre va a ser la palabra del Señor necesaria. Son varias las declaraciones que en esta porción que tenemos por delante se dicen, y cada una de esas declaraciones son de suma importancia. Óigame bien, creerlas para salvación. Son sumamente importantes creerlas para salvación. O yo pregunto, ¿seremos tan irresponsables como para decir, eso ya lo sabía? ¿Sí? Eso ya lo sabía. Esto ya lo han predicado varias veces. Juan ya lo ha dicho una y otra vez y 1000 veces. Esto ya lo sabía. Y yo pregunto, ¿y qué si ya lo sabemos?
pero no lo creemos. Ahí es donde viene el punto de quiebre. Podemos tenerlo aquí en la cabeza, pero ¿lo creemos verdaderamente? En lo que hace distintos a estos judíos, a nosotros, está allí, en si creemos o no las palabras de Cristo. En eso nos puede hacer distintos. Y recuerde la consideración anterior. Los judíos fueron endurecidos en su corazón, porque se resistieron a creer en el Señor Jesucristo. Y si nosotros no creemos en su palabra, podemos llegar a esa misma disposición. Piense, estos judíos decían saber la voluntad de Dios, pero ellos no creyeron en el enviado de Dios, no creyeron en su profeta, no creyeron en su Cristo. Hoy puede que ese sea el caso de alguno de nosotros. Usted puede decir que conoce a Dios, pero nuevamente, ¿le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿O todavía está lidiando con vivir conforme a su propia sabiduría? Porque ahí está la razón, ahí está la evidencia. Digo creer en Dios, pero vivo conforme a lo que a mí me parece. Entonces, ¿qué está denotando? Que puede conocer a Dios, pero no le cree, no le cree. Muy bien, dicho esto, hermanos, quiero que nos adentremos a las declaraciones de Cristo, a esas declaraciones poderosas, declaraciones que deben ser creídas para la salvación. Pero antes de adentrarnos en cada uno de esos recordatorios, porque voy a hablarlo de esa manera, porque son recordatorios que nos hace el Señor, porque ya los ha presentado anteriormente durante todo su ministerio aquí en la tierra, quiero que prestemos atención al comienzo del versículo 44, con esas palabras que dice: Jesús clamó y dijo. Jesús clamó y dijo. ¿Qué es clamar? Es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque clamar no es otra cosa que hablar duro o gritar. Hablar duro o gritar. Eso es clamar, ¿sí? Y no ha sido la única vez que el Señor ha hecho esto. En varias partes de la Escritura nosotros encontramos que nos dice la palabra de Dios y Jesús clamó. Es decir, Jesús gritó en varias oportunidades. Jesús alzó la voz en otros contextos. Por ejemplo, usted podrá recordar cuando el Señor llamó a Lázaro. ¿Cómo lo hizo? Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Se recostó allá ante la piedra y Lázaro, sal de allí. No, dice la Escritura que el Señor gritó, que el Señor clamó: Lázaro, ven fuera. Y así también, hermanos, sería cuando el Señor estaría colgado en la cruz, cuando clamó al Padre. Porque dice la Escritura, y clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es que, hermanos, el Señor sí gritó. El Señor alzó la voz. El Señor hizo sentir que su mensaje era importante. Y hay 3 razones para clamar. La primera, que el Señor haya clamado nos hace mención que esa voz que Él levanta muestra un contraste directo con lo que ocurrió previamente. ¿Qué ocurrió previamente? O bueno, lo que sí dijo Juan en sus palabras. ¿Recuerdan el pasaje anterior? Juan nos estuvo hablando de que algunos judíos que tenían cargos visibles, cargos del gobierno, y que dice que estos creyeron, pero que tenían una fe silenciosa, una fe cobarde, que no querían hablar con nadie por miedo a los fariseos. Pues esto contrasta muy bien. Mientras que ellos callan la fe, el Señor no calla lo que tiene que declarar. Él lo habla a los 4 vientos. Eso por un lado. Como segunda razón de por qué clamar. Que el Señor haya levantado la voz, no se trata de un grito desmedido que raya en lo grosero. Porque también se puede levantar la voz como un acto grosero, ¿verdad? Pero el Señor no lo hizo de esa manera, sino de una forma en que lo que Él quiere es potenciar su voz,
¿cierto? Es reflejar la potencia de su voz, que busca que todos los que están allí presentes no se queden sin escuchar. Él quiere que todos escuchen, que todos escuchen. Y si han creído, entonces deben salir de cualquier letargo que les reprime a hacer pública su fe. Esto es importante, hermanos, porque es un llamado directo a nuestros corazones. Si nosotros éramos o somos como aquellos judíos que dijeron creer, pero eran de la secreta del Señor, ¿sí? Yo creo, sí, pero no. Desde aquí, ¿sí? Desde aquí, ni para molestar a mi jefe, ni para molestar a mi cónyuge que es inconverso, para no molestar a nadie del mundo, pues yo más bien, sí, soy creyente, pero me abstengo a confesar mi fe para evitarme problemas. Pero el Señor dice, no, hay que clamar, hay que decir, y clamó Jesús y dijo, hay que declarar lo que decimos creer. Piénselo así. Si el Señor, creador de todo el universo, voy a hacer esta comparación. Si el Señor, Dios, creador de todo el universo, más excelso que la luz más brillante, cuya hermosura es incomparable, por amor a su pueblo, tomó la iniciativa de subir a un madero de deshonra con su cuerpo desnudo, o más bien vestido. ¿Vestido de qué? De pies a cabeza con su propia sangre, siendo la burla de sus enemigos. Hermanos, esa expresión pública debe avergonzar a cualquiera que se llama cristiano y quiera ocultar su fe escondiéndose en él. ¿Qué dirán? ¿No le parece? Cada vez que nos dé vergüenza nuestra fe, debiéramos poner nuestra mirada en Cristo, que Él no se avergonzó, aunque fue avergonzado por los hombres en ese madero. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá todo el mundo cuando se ha renunciado al amor del mundo por amar a aquel que fue inmolado por amor a mí? ¿No le parece que esa debiera ser nuestra postura en la balanza de las cosas de este mundo? Muy bien. Y una tercera razón para clamar, para gritar lo que decimos creer, y en el caso del Señor, el Señor gritó, el Señor clamó, es porque quería dar a entender que sus declaraciones son urgentes. Son urgentes y que son dignas de ser creídas. Importante, ¿no? Si el Señor grita estas declaraciones, es que es importantísimo, imperativo que nosotros las creamos. Y es la misma urgencia, amados hermanos, que hoy tiene cualquier predicador del Evangelio, que tiene cualquier pastor, cualquier maestro. Debe ser la misma urgencia. ¿Por qué? Porque las almas de los hombres están pendiendo de un hilo. De un hilo. Un hilo que es muy fino. Como lo es que la fragilidad de la vida. Hoy se tiene, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Cierto? Ese es el afán del predicador. Que usted crea, que la persona crea, que el individuo crea en Jesucristo, porque no sabemos si esa persona va a tener un mañana. Porque quizás ese mañana será delante de la presencia de Dios quien le juzgará por no haber creído. Muy bien, teniendo esto en mente, la importancia de por qué el Señor clamó, vayamos a las declaraciones que hizo el Señor. Primera declaración, verso 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esto ya lo ha dicho el Señor varias veces, si ustedes lo recuerdan. Pero es importante. Lo que en otras palabras está diciendo el Señor acá es que todo aquel que dice creer en el Padre, necesariamente debe creer en el Hijo. Esto es contundente, que va en contra del pensamiento judío. Ellos creían en el Padre, pero no creían en el Hijo. Y aquí el Señor está diciendo que para creer en el Padre se debe creer en el Hijo. Es necesario creer en el Hijo. ¿Por qué? Y Él lo está diciendo. El que me envió.
Es decir, él está diciendo, deben creer en mí porque el Hijo procede del Padre. El Hijo procede del Padre. Está dando la razón. Hermanos, entienda esto. Y esto también lo deberían y lo debieron haber entendido los judíos en su momento. El Hijo procede del Padre no como una criatura, no, sino como aquel que ha morado con el Padre por toda la eternidad. Y esto tiene sus implicaciones profundas. Hermanos, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que vino a este mundo para cumplir con la voluntad del Padre. Voluntad que fue hecha a la perfección, con tal que el Padre, Él dejó oír su voz desde el cielo para que los hombres escucharan. Y al decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre estaba complacido porque su enviado, su Hijo, hizo conforme a su mandato. Y es así que todo aquel que cree en el Hijo, cree en el Padre, porque el Hijo reveló la voluntad del Padre. Y allí tenemos a los judíos lidiando con hacer una distinción entre Dios y Jesús. Ellos no podían conciliar estas dos personas. Estaban haciendo una distinción, pero no como lo hace la Biblia. Pues sabemos, sí, por la Biblia, que el Padre y el Hijo son distintos. ¿Por qué? Porque son dos personas distintas. Pero el Padre, óigase bien, es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son dos dioses? ¿Que son tres dioses? No, son un Dios. Allí está el misterio de la Trinidad. Hermanos, los judíos no creyeron que Jesús era Dios. No creyeron. Y esto fue suficiente como para no estar dispuestos a recibir ninguna de las enseñanzas que decía el Señor Jesucristo. Y esto mismo le sucede hoy a muchos que rechazan al Hijo, pero dicen creer en el Padre. ¿No les suena eso muy familiar? Ah, sí, yo soy hijo de Dios. Yo creo en el Padre. Todos somos hijos de Dios. Pero, ahí está el grave pero. No creen en lo que el Hijo de Dios ha revelado. Gran problema. No piense que negar al Hijo es solamente un asunto del arrianismo. ¿Se acuerda de esa herejía del arrianismo que hoy es expresada en los falsos testigos de Jehová? Los mal llamados testigos de Jehová. Ellos creen en el arrianismo. Ellos creen que Jesús no es Dios. Ellos creen que Jesús es una criatura. Y bueno, como para que no suene tan feo, ellos dicen, Jesús es la primer criatura. ¿Sí? Es una creación especial sobre los hombres, pero es criatura. Ellos están expresando bajo ese lineamiento falso en la incredulidad de la deidad de Jesús. Niegan la deidad de Jesucristo. Ahora, ¿esto puede ocurrir en otro ámbito que no sea el arrianismo? ¿En otro ámbito que no sean los testigos de Jehová? Sí, hermanos, hay una línea muy delgada donde se expresa la incredulidad de la deidad de Jesús sin negarlo a Él. ¿Cómo es eso? Hermanos, piensen en los cristianos profesantes. ¿Me explico? Los que solamente profesan de labios ser cristianos. Ellos pueden confesar que Jesús es su Señor. Ellos pueden confesar que Jesús es Dios. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Sus actos pueden reflejar todo lo contrario. Y es porque no les interesa en lo más mínimo el mensaje que Jesús vino a traer. Eres Dios, pero no me someto a ti. ¿Qué están haciendo? Están negando. Pero eso sí, hermanos, estos cristianos profesantes se jactan de decir que son hijos de Dios, pero no le creen al Hijo. Se trata de una triste fachada de una religión muerta. Eso es una religión muerta.
Decir que cree en Dios, decir que voy a la iglesia, decir que tengo una Biblia, decir que tengo una vida religiosa, pero si no le creo a lo que el Señor me dice, entonces, ¿qué religión es esa? ¿Una religión muerta? Miremos la segunda declaración. Y el que me ve, ve al que me envió. Verso 46. Y el que me ve, ve al que me envió. Hermanos, esta declaración es consecuente a la primera. ¿Por qué lo digo? Porque realmente el Señor está diciendo exactamente eso. Yo me identifico con el Padre y por tanto el que me ve a mí ha visto al Padre. Eso es. Pero aquí hay una precisión doctrinal muy profunda. Y es que el Señor está hablando de la doctrina de la unidad de la deidad. La unidad de la deidad. Dios no está constituido por partes. Recuerdan que yo alguna vez, hace poco, les comentaba de una nueva iglesia loca, que no podemos decir iglesia, sino pseudo iglesia, en donde uno de sus predicadores chabacanos decían que todo cristiano tenía la tercera parte de la Trinidad. Cogieron a la deidad, la partieron en tres y dijeron, tenemos la tercera parte de la Trinidad, refiriéndose al Espíritu Santo. Hermanos, Dios no está constituido por partes. Dios no puede ser dividido. Dios es uno. Eso declara la doctrina de la unidad. Es uno. Y esto lo creían los judíos. Claro, ellos lo creían muy bien. Y aún lo creen, como también nosotros los cristianos lo creemos. Pero con la diferencia del misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el misterio de la Trinidad está en creer que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, unidad. Así es que esta declaración insta a que creamos que hay igualdad en el Padre y el Hijo. Toda persona que no crea en esta unidad, que no crea en la Trinidad, su fe es falsa. Hay igualdad en el Padre y el Hijo. Son uno. Por tanto, ver al Hijo resulta en ver al Padre. Y en esto, hermanos, también tropezaron los judíos. No que no lo entendieran. Ellos lo entendieron muy bien. Cada palabra que el Señor decía, cuando Él decía, el Padre y yo somos uno, ¿sí? O cuando Él dijo, mi Padre trabaja y yo aún trabajo, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Lo primero que hacen los fariseos es quererle matar. ¿Por qué? Porque no solamente en ese contexto estaba violando el día de reposo, sino que se estaba haciendo igual a Dios, dice la palabra. Ellos entendían muy bien lo que el Señor estaba expresando. Lo que sucede es que ellos tenían un significado muy corto de lo que es la unidad de la deidad. Esto tiene su aplicación, hermanos, cuando Jesús no es visto como Dios. Esto es cuando solo se concibe a Jesús como un mero hombre, cuando solo se piensa en Jesús como un profeta más. Pero lo que puede resultar más cruel e incluso blasfemo es ver a Jesús como un igual. Eso es grave. Ver a Jesús como un igual. Como mi amigo chévere, al cual me puedo acercar de la manera que a mí se me antoje. Verlo como igual, que no merece ningún honor. Por ejemplo, ocurre que cuando se nombra a Dios el Padre, esto ustedes lo pueden testificar, cuando se nombra a Dios el Padre, quizás entre los hombres hay cierta restricción religiosa, ¿sí? Entre los hombres denotan que Dios el Padre merece una honra, ¿sí? Y allí lo tenemos, hasta los religiosos pueden decir eso. Pero cuando se habla de Jesús, ya las cosas cambian. Ciertas personas resultan hablando como si Jesús fuera cualquier persona, que se trata con liviandad,
E incluso se llega a blasfemar su nombre en conversaciones ligeras e impías. Usted se dará cuenta que aún en medio de esas, hoy los extremos se han llegado al colmo, ¿verdad? Pero aún así, usted ve un chiste o algo jocoso acerca de Dios o del Padre, usted no lo va a encontrar. Pero de Jesús, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque se trata como un igual. Por tanto, hermanos, acercarnos a Jesús debiera ser suficiente como para decir lo mismo que dijo Isaías. ¿Se acuerdan del pasaje anterior en Isaías capítulo 6? Cuando un ser humano esté frente a la persona del Señor Jesucristo, todos debiéramos decir como Isaías: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? ¿A un hombre común y corriente? No, al Rey, Jehová de los ejércitos. Y eso lo comprobamos la semana pasada. Muy bien, pero hay una tercera declaración que el Señor aquí esgrime o clama o grita o lo dice en voz alta. ¿Cuál? Verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿verdad? Esta es la tercera declaración que el Señor esgrime como algo sumamente importante para ser creído. Mire, mientras que las dos primeras declaraciones nos dicen quién es Jesús, eso es lo que está diciendo él, quién es Jesús, esta tercera declaración nos está recordando cuál es su misión, hermanos. ¿Cuál es la misión de Cristo? Por eso el Evangelio debe estar saturado con este par de informaciones. ¿Quién es Jesús y cuál es su obra? Porque eso es lo que nos está expresando el mismo Señor Jesucristo. Él está diciendo quién es Él y qué Él vino a hacer. Desde el comienzo de este Evangelio, del Evangelio de Juan, Juan ha estado dejando en claro que Jesucristo vino a la experiencia de los hombres para ser la luz del mundo. Desde el comienzo, desde el mismo capítulo 1, usted encuentra estas expresiones. Y esta es la misión precisamente que Él vino a desempeñar. ¿Cuál? A atraer a Él mismo a todos aquellos que estaban sumidos en las tinieblas del pecado. Él vino a traer la luz, a mostrarnos que estamos en necesidad, a mostrar nuestros pecados y decir: yo puedo resolver ese problema de pecado. Pero para los que no creen en Jesús, esa luz, ¿en qué le resulta? ¿Qué le resulta la luz para al que la rechaza? Les fastidia. Le fastidia, ¿cierto? La luz de Jesús les fastidia. La luz de Jesús les parece molesta. Pues revela ¿qué? Su condición caída. Eso es lo que hace la luz de Cristo. Refleja su condición caída. Por eso, hermanos, es de dudar de aquellos evangelios que solamente le dicen a la persona, al impío, al que es pecador, al que es enemigo de Dios. Resulta difícil de tragar que se le diga a esa persona: Cristo te ama. ¿Y qué es esa luz? ¿Qué le está mostrando esa luz? La luz de Cristo muestra el pecado, muestra la condición caída. Por eso a los incrédulos les fastidia esa luz. No quieren verse expuestos por sus malas obras y dejar al descubierto su pecaminosidad. Hermanos, el rechazo a la luz es directamente proporcional al amor que tienen por las tinieblas. Es directamente proporcional lo que rechazan a Cristo y el amor que tienen por su pecado. No quiero la luz porque amo mis tinieblas. Esa es la condición del hombre caído. Pero para los que han nacido de nuevo, la luz de Cristo nos deja en la condición de una perfecta dependencia del Salvador. Claro, no es distinto. Para aquel que va a ser salvo, la luz de Cristo se presenta. Uno cae en el primer escalón de la bienaventuranza, que dice: bienaventurados los
pobres en espíritu, porque la luz de Cristo revela nuestra pobreza espiritual y nos pone en la disposición de clamar por ese Salvador. Soy deudor, Señor, sálvame de esta condenación por causa de mis pecados. Qué hermoso. La luz de Cristo no es solamente para exponer a una persona al vituperio, es para el beneficio de esa persona, para reconocer su pecado y así clamar por el Salvador. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo viene a producir todo un peso en esa persona por cada pecado que hemos cometido. Y ese dolor y profunda angustia nos hace huir. Sí, la luz de Cristo nos hace huir, pero en dirección opuesta a nuestra oscuridad. Ya no vamos a buscar las tinieblas, ya no vamos a buscar el pecado, sino que ahora nos vamos a apartar de él, nos vamos a apartar de la vieja vida de esclavitud, de los placeres de la carne. Ahora, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Iremos a la luz, nos dirigiremos a la luz, iremos a aquel quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, y así son los días del creyente en esta tierra. Piénselo. Andar en la luz, seguir a la luz, no andar en tinieblas, no fue un asunto de un solo momento en la historia de ese nuevo creyente. Hoy estoy en la luz y después ¿qué? ¿Me devuelvo a las tinieblas? No, de allí en adelante comienza su vida para andar en pos de la luz. Esa es la vida del creyente, que siempre está aguardando que aparezca, así como nosotros antes de ir a trabajar esperamos que despunte la luz del sol para no andar en tinieblas. Así también el cristiano todos los días de su vida esperará, descansará y buscará seguir la luz de Cristo. ¿Para qué? Para no tropezar en sus pecados. Para no tropezar en sus pecados. La luz de Cristo acompaña a los creyentes para que su transitar en esta tierra sea por el camino de justicia, por el camino de la paz, por el camino de honrar a su Salvador. ¿O para qué otra cosa, hermanos? ¿Para qué nos salvaría el Señor? ¿Sí? Nos da luz, nos muestra el pecado, nos arrepentimos y ahora nos deja otra vez a ciegas, nos deja otra vez en tinieblas. No, Él quiere que sus hijos anden en la luz, siempre. Óigame bien, siempre. No los domingos únicamente, siempre, de domingo a domingo. No cuando voy a hacer un paréntesis y me voy de vacaciones y allá la luz de Cristo no me acompaña. No, es siempre. No es que voy a hacer este negocio y es que lo necesito y es torcido. No, es siempre la luz de Cristo. Debe acompañar al creyente. Así es que, amados hermanos, cada una de estas declaraciones han estado a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo. Por eso es que digo que es una sinopsis. Es un buen resumen lo que tenemos acá del 44 al 50. Aquí se resume detalladamente el ministerio de Jesucristo de 3 años en estos 7 versículos. Cada una de esas declaraciones han estado presentes una y otra vez en las obras de Cristo, en su palabra, en sus predicaciones, en sus milagros, etcétera, etcétera. Y óigame bien, seguirán estando cada vez que el Evangelio sea predicado. Cada vez que el Evangelio sea predicado. Ahí van a estar estas declaraciones. Jesús es el enviado de Dios, es igual a Dios en esencia y que vino a este mundo ¿a qué? A traer la luz de la salvación a los hombres. Por decirlo de otra manera, Jesús es Dios. Jesús es Dios que libera de las tinieblas del pecado a todo aquel que en Él cree que es Dios Salvador. Eso es. Hermanos, negarse a esta verdad es negarse a la gracia salvadora. ¿No le parece? Es negarse a la gracia salvadora.
Y esta será su desgracia. Aquel que se niega a la gracia salvadora, será su desgracia en el día final, en el día del juicio. Porque habrá un día de juicio. Y ese será mi segundo punto. El primer punto eran las declaraciones. El segundo punto será que una gracia resistida hoy será la desgracia del mañana. Una gracia resistida hoy será la desgracia del mañana. Hermanos, hoy no tenemos a Jesús de la misma manera que lo tuvieron los judíos en el primer siglo. ¿A qué me refiero? Que no lo tenemos así directamente. No lo palpamos. No lo podemos buscar que está allí o que está allá. No. Pero eso no significa que hoy no se pueda resistir a Jesús de la misma manera. Aunque el Señor no esté físicamente presente con nosotros, no significa que no lo podamos resistir de la misma manera que lo hicieron los judíos. Y esto es posible, ¿por qué? Porque hay una relación directa entre el Evangelio y Jesús. ¿O acaso Dios ha dejado alguna otra cosa para que podamos ver al Hijo? Por ejemplo, ¿tenemos alguna imagen como lo tiene la iglesia romana? Que sus grandes catedrales están llenas de imágenes, están llenas de cuadros, están llenas de pinturas, de seres humanos renombrados, de artistas muy conocidos a nivel mundial. Pero allí no está Jesús. Allí no está nuestro Cristo. Ahora, listo, no están las imágenes, no están las pinturas, no están las estatuas. ¿Encontraremos a Jesús en la creación? ¿Encontramos a Jesús en la creación? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el creador de todas las cosas. Lo dijo el mismo Evangelio de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y como lo dice también Pablo a los romanos, en la creación podemos ver su eterno poder y deidad. Podemos ver a Dios, podemos ver a Jesucristo, pero solo por medio del Evangelio es que hoy podemos conocer a Jesús como el Salvador del mundo. Ni la creación misma nos puede llevar a que Cristo es el Salvador. Por eso es que necesitamos nosotros una revelación especial. Y el Padre nos dio una revelación especial, la Escritura y a su Hijo mismo, Jesucristo. Ahora, con esto en mente, hermanos, escuchen el verso 47. Al que oye mis palabras, mire, empiece a identificar quién es esta persona. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Muy bien. Hermanos, estas palabras dejan en claro que el Señor en su primera venida vino ¿a qué? A cumplir la misión salvadora. Él vino a salvar. Él no vino a condenar a nadie. Él vino a traer la luz en las tinieblas de la humanidad. Y esto es un gesto de la gracia de Dios. Gracia, misericordia, bondad, un bienhechor. Fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, claro, usted dirá, dice, Él vino a salvar el mundo. Pero entienda esto, el Señor no está hablando de una salvación universal. Él no está diciendo, como lo enseñan algunas religiones, que todos van a ser salvos, todos se salvarán, todos son hijos de Dios. No. El Señor no está hablando de una salvación universal, aunque diga que Él vino a salvar al mundo. Porque si usted se da cuenta, en este mismo texto dice que sí, Él viene a salvar el mundo, pero también nos está diciendo que hay aquellos que oyen sus palabras, pero no las guardan. No las creen. No las creen. Y aquí, hermanos, entonces podemos nosotros decir que la salvación que el Señor trae
es una salvación particular para un pueblo que el Padre le dio al Hijo para que lo salvara. Ese es el pueblo que será salvo. Hay quienes no guardarán sus palabras. Y no crea, hermano, que se trata solamente de los que están allí afuera, de los que están allá en el mundo, que son los que uno puede decir, esos que están allá afuera, traficando, robando, matando, etcétera. Esos son los que no guardan la palabra de Cristo. Pero no crea, hermano, que se tratan solamente de ellos, haciendo de sus vidas lo mejor que les parece. Estas palabras son para aquellos que han sido expuestos al Evangelio, es decir, que este puede ser su caso y el mío, que hemos sido expuestos al Evangelio. Estos son los que dice Santiago en su carta, los oidores, mas no son hacedores, ¿verdad? Son los que escuchan, pero no hacen. Son los que reciben la instrucción, pero no la cumplen. Son los que domingo a domingo vienen, se sientan, se llenan de doctrina y salen al mundo equipados para esta vida y no cumplen lo que el Señor les ha ordenado. Y aunque se esfuerce una persona así en asistir a los domingos a la iglesia, a exponerse a las enseñanzas, a las predicaciones, pero lo rechaza, no crea que se trata de un rechazo al predicador. No crea que se trata que esa persona está rechazando al hombre. Cuando se rechaza el mensaje de Cristo, se rechaza a Cristo mismo. Y usted podrá pensar, estar en lo correcto cuando ve que su vida quizás mantiene su curso normal. Es decir, yo vengo, yo me congrego, yo escucho y sigo mi vida y mi vida se mantiene normal. Pero yo le pregunto, ¿cuántas fueron las veces que el Señor fue despreciado aquí en la tierra? ¿Cuántas? Muchas. Es que para contarlas sería muy complicado. Muchas fueron las veces que Él fue despreciado. Aún desde antes de nacer ya buscaban para matarlo. ¿No? Muchas veces fue despreciado. Fue despreciado por los ciudadanos de Nazaret. Alguna vez el Señor estaba en una sinagoga en Nazaret, en la ciudad donde Él se crió, donde él se desarrolló, etcétera. Él estaba enseñando en una sinagoga, abrió el rollo de Isaías, lo leyó y lo querían matar. También sus hermanos, ¿se acuerdan? Antes de una fiesta le decían burlescamente, ¿y no vas a subir a la fiesta? El Señor les dijo, no, todavía no es mi hora. Se burlaban de Él. Ya no, que tu ministerio es público, pues ve y muéstrate. Desprecio. Y obviamente tenemos aquí a los líderes judíos que abiertamente lo querían matar. Resistencia, mucho desprecio recibió el Señor. Y aún así, el Señor les seguía enseñando pacientemente el evangelio del reino de los cielos. Muchos de estos que resistieron al Señor, el Señor les endureció el corazón. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de esas muchas veces que hemos sido expuestos al evangelio, a la palabra? ¿Que el Señor no endurecerá nuestro corazón en algún momento si nos resistimos? Cuidado, no juguemos con eso. A ninguno juzgó el Señor, siendo que en su diestra estaba el cetro de la justicia. Tremendo, resistir a Cristo, siendo que Él es el Rey soberano, que en su mano está el poder, el hacer y el destruir. Siempre, hermanos, sus palabras reflejaban la misión que Él vino a cumplir. Palabras de misericordia. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Y aunque muchos se resistieron a su predicación, no fueron eliminados fulminantemente como ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos muchos hechos donde el Señor inmediatamente obraba y traía juicio. Pero en la venida del Señor Jesucristo, tanto rechazo
parecía ser pasado por alto, paciencia de parte de Dios sobre esta generación caída. Pero yo pregunto, ¿esto quiere decir que se puede resistir a Cristo sin ninguna consecuencia? Lea el versículo 48. ¿Se puede resistir a Cristo sin ninguna consecuencia? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y entienda, esto también lo clamó, esto también lo gritó, esto también lo dijo en voz alta. Cuidado, el que no recibe mis palabras, el que me rechaza, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay un día postrero, hermanos. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero lo hay un día postrero. Esta declaración del verso 48 es sumamente contundente en decir que sí habrá juicio, y nadie podrá hacer distinción entre las palabras de Jesús y Jesús mismo. Es exactamente lo mismo. Y lo dice aquí el comienzo del versículo: el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras. Es decir, rechazar a Cristo es rechazar su palabra. Rechazar su palabra es rechazar a Cristo. Es exactamente lo mismo. Hermanos, así es como comienza el Evangelio. Jesús es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el verso 14 del capítulo 1, y el verbo se hizo carne. Es decir, Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Por eso, hermanos, es que resistir su palabra es resistirlo a Él mismo. Por tanto, todo aquel que no acepta su consejo o se niega a obedecer sus mandamientos, todo eso serán las pruebas suficientes. ¿Para qué? Para condenar a los hombres, para condenarlos. Aquí en el verso 48 se habla de un día determinado para el juicio, el día postrero. Este es el día del juicio final, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, ya no con la paciencia de extender su gracia como lo hizo en su primera venida. No, en su primera venida Él soportó todo. Él soportó vituperio, Él soportó el pecado de los hombres, Él soportó la obstinación de los hombres. Pero en el día del juicio, ese que está delante de nosotros, que se avecina, el mismo Señor vendrá y va a revelar en esta vida de los hombres que lo que Él dijo ahora les resulta para condenación. Ahora, si usted lo piensa bien, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? Él termina diciendo, el Señor: vengo en breve. Vengo en breve. No sabemos cuándo es. Por tanto, esto no da chance para decir, esperemos, será mañana, hoy disfruto, hoy todavía tengo muchos pecados que suplir, que alimentar. El Señor dijo, vengo en breve y vengo a traer juicio. Oh sí, hermanos, esta es una bendición para los que han guardado su palabra, saber que Cristo viene en breve. Para el cristiano, para el que ha sido salvo, para el que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo, que el Señor diga, vengo en breve. Oh, esto sí que es una bendición. Pero para los que se resistieron a ella, será el día donde la misma palabra que alguna vez escucharon, desde la misericordia, desde la paciencia, ahora será dicha nuevamente como aquella que les recriminará por haberla desobedecido. ¿Se acuerdan? Los libros serán abiertos, varios libros. Uno de ellos, será abierto. Como lo dice Romanos 2:16. Tome la cita, yo lo leo. Romanos 2:16.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Seremos juzgados por lo que hoy tenemos como el evangelio de gracia. Aunque, hermanos, lo más terrible que en ese día, en el día del juicio, en el día postrero, lo más terrible de ese día es que se juzgará, es la disposición eterna de las almas de los hombres. O serán arrojadas al lago de fuego y azufre, o serán llevadas a participar al glorioso reino eterno de los cielos. Claro, pero escuche bien, porque usted hasta aquí dirá, bueno, eso es para los incrédulos. Nosotros ya tenemos nuestra porción. Bueno, no la porción de lo que algunos de los hermanos les compartía hace 8 días, otra locura de otra iglesia que se levantó, parece más una burla, en donde un tal profeta tiene una iglesia que se llama no sé qué y vende lotes en el reino de los cielos. Cierro mi paréntesis, no estoy hablando de eso, ¿sí? No hay lotes, ¿sí? No hay porciones. Como para decir, yo ya tengo mi porción. No, nuestra porción es Cristo Jesús allá en el cielo. Ahora, pero entonces a lo que voy es, no entendamos, bueno, listo, yo ya soy salvo, siempre salvo y ya, de aquí para allá, bueno, no importa. Tenga cuidado que no debemos olvidar que todas las obras de los hombres serán juzgadas, tanto la de los impíos como la de los creyentes. Nuestras obras serán juzgadas. Así lo enseña el apóstol Pablo. Serán juzgadas, incluyendo nuestras obras. Y cuando hablamos de obras están allí sus pensamientos también, sus palabras. Es una manera más general de decir, todo lo que usted haga en este mundo será pasado por fuego, será juzgado. Y allí también habrán pérdidas. El cristiano va a tener pérdidas. Si sus obras fueron como la hoja, como el heno, la hojarasca, será pasada por fuego. ¿Y qué resulta allí? ¡Pérdidas! ¡Pérdidas! Pues guardar las palabras de Cristo en la vida del creyente aquí, en esta vida, se va a extender por toda su vida, por toda su vida, por toda la vida del cristiano. Pues es su deber, por la fe sostener su obediencia a todos los mandamientos, como lo dijo Pablo. Aunque su alma será salva, en ese día final, aunque su alma será salva, el creyente sufrirá pérdida. Así es que no juegue con el Señor, no juegue con su salvación. Debemos cuidarla, debemos sostenerla, debemos decorarla, lo dice la Escritura. Debemos decorar la salvación que hemos recibido, ¿con qué? Con buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Dónde están esas obras? Aquí. Aquí están las buenas obras, que el Señor quiere que nosotros andemos en ellas. Hermanos, si usted me ha seguido bien y me ha entendido, que espero que sí, hemos hablado de las declaraciones poderosas de Cristo y hemos hablado de las consecuencias que hay al no creerlas. Pero para finalizar, el Señor pone su sello regio sobre sus palabras. Versos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este es el sello regio. ¿A qué me refiero con esa expresión? En tiempos antiguos, recuerden, los reyes de la tierra, etcétera, cuando los reyes enviaban un documento, un mensaje importante que reflejaba su voluntad, piensa en un edicto, en el edicto del rey, ¿sí? Él escribía una carta, la enrollaba, ¿y qué hacía? Ponía un sello, lo sellaba, ¿sí? Ponía un sello, un emblema oficial con el cual se autenticaba que ese escrito era fidedigno del rey.
Así es que la persona que recibía ese documento, esa información decía, sí, es del rey. Y debemos recibirla como autoridad. Es la autoridad del rey. Por tanto, hermanos, al tener ese sello regio, tiene toda la validez, toda la autenticidad y por tanto debe ser obedecido. A eso es a lo que yo me refiero con el sello regio. Y en este caso, hermanos, Jesús está diciendo que Él es el enviado del Padre y Él tiene la autoridad del Padre. Él es la misma autoridad de Dios. ¿Cuál autoridad tiene el Hijo? Tiene autoridad para salvar, tiene autoridad para condenar. Y esto lo demostró cumpliendo perfectamente la voluntad de su Padre. Ahora, volvamos a las sandalias de los judíos. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y su acercamiento a las Escrituras les hacía conocedores de la voluntad de Dios. Bueno, en parte. Y ahora, con esa primera venida del Señor Jesucristo, no hubo nada en la ley de Dios que el Hijo no hubiese cumplido. Por tanto, ellos podían ver que Él traía un sello, que Él estaba expresando que sí venía del Padre, pero los judíos no lo reconocieron. Y yo creo, hermanos, que si ellos hubiesen estado un poco más atentos de todo el cumplimiento del Hijo, les hubiese sido más fácil haber reconocido en Jesús a ese Redentor que había sido profetizado aún desde el libro del Génesis. Desde el mismo Génesis, el Señor, en medio del contexto de maldiciones, Él habló del hijo de la mujer, de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Estaba hablando del Redentor. Y si estos judíos hubiesen considerado todas las obras del Señor, por eso el mismo Señor les dijo, no me crean a mí, crean en las obras que hago. Pero si ellos hubiesen sido diligentes en hacer esa tarea, hubiesen dicho, Él es el Redentor que viene del Padre. Hermanos, Jesucristo es la revelación de la voluntad del Padre. Todos sus dichos, todos sus discursos, todas sus enseñanzas son dignas de ser creídas, porque su palabra es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y óigame bien, y no como si fuera Jesús un enviado del Padre, como lo fueron los profetas o como lo fueron los ángeles, no, sino que Él es enviado del Padre porque es la palabra misma de Dios, la palabra encarnada, en otras palabras, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pregunto, ya para cerrar, ¿y cuál es la voluntad de Dios en la primera venida de Cristo? Él mismo lo está diciendo acá, que el mandamiento del Padre es vida eterna. Y Él cumplió el mandamiento del Padre, traer vida eterna a los hombres. Claro, aunque el Señor les habló de la condenación de los incrédulos y dentro de sus enseñanzas, Él fue de las personas que más habló acerca del infierno. Su propósito siempre en su primera venida estuvo en hablar de la salvación que el Padre había provisto por medio del Hijo. ¿Para quién? Para un pueblo que fue elegido en la eternidad. ¿Qué podemos concluir con esto, amados hermanos? Perdón. Nosotros podemos concluir que no importa las veces que debamos repetir el exponernos al Evangelio, no importa las veces que tengamos que repetir lo mismo, no importa, repetir las doctrinas no importa. El Señor lo hizo durante todo su ministerio, incluyendo en este pasaje donde se cierra el capítulo 12, repitiendo lo que Él ya había hecho y dicho durante todo su ministerio. Y aunque estas palabras, hermanos, urgentes, tengan su aplicación inmediata en aquellos que se resistieron a creer, también tiene su aplicación en los que ya hemos creído. Piensen esto. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de quiénes somos, hermanos, yo quiero que usted llegue a la misma conclusión y usted sepa decir, somos ovejas.
Somos ovejas. Así nos compara la Escritura a nosotros. Somos como ovejas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos está hablando que somos como ovejas. Y nosotros que somos ovejas de Cristo, pues hermanos, el Señor guía a sus ovejas por medio de ¿qué? Su palabra. Su palabra. Así es que si somos nosotros descuidados con la palabra de Cristo, si no la atesoramos en nuestro corazón y peor aún, no la obedecemos, deja en claro que somos ovejas necias y que somos ovejas torpes. ¿O no es así? Mire, la oveja debe tener pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que anda a expensas de cualquier peligro. Y ante esa condición de torpeza es que nosotros necesitamos constantemente la asistencia de nuestro Señor Jesucristo como pastor. Necesitamos de su guía, necesitamos de su palabra, pues de lo contrario fácilmente nos vamos a descarriar. Y es así como lo describió el profeta Isaías, ¿sí? Cuando él dijo, todos nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, ¿sí? No es como lo decía hoy el Salmo. ¿Se acuerdan que hoy lo estuvimos leyendo en el Salmo? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, sin Cristo cada quien anda haciendo lo que mejor le parezca. Lo que mejor le parezca. Torpes. Pero claro, esa expresión de Isaías está en la disposición de reconocer a aquellos que todavía están en tinieblas, de los que no han creído, de los que no han reconocido el señorío de Cristo. Estos son los que no han recibido la luz del Señor. Todos sus caminos están minados ¿de qué? De pecado, de pecado. Pecados de toda clase. ¿Caen en uno? Claro, como oveja torpe, ¿qué hace? Quizás se levanta y sale de ese, pero ¿para caer en qué? En otro pecado. Y así es, la oveja torpe. Salen de un pecado para caer en otro. Y esto demuestra que la luz no está en él. Y esto es una tragedia. Y podemos decir, hermanos, que esta era la condición de esa multitud de incrédulos judíos que tropezaron al interpretar el Antiguo Testamento, al no reconocer a Jesús como el Mesías prometido según Dios. E insisto en eso, porque sí, los judíos tenían una idea del Mesías, pero según sus propias invenciones, no según Dios. Y ellos permanecieron en ese error, siendo que el mismo Señor les mostró las pruebas necesarias por medio de las señales milagrosas que Él hizo. Los judíos no pudieron creer en las declaraciones que el Señor hacía, es decir, ellos rechazaron su palabra. Ahora yo pregunto, ¿qué pudiera persuadir a estos judíos y a todo aquel que no cree? Piense hoy en el corazón duro del judío, en el judío de hoy. Aunque ahí también cabe cualquier gentil que está en la misma condición de incredulidad. ¿Qué pudiera persuadir a ese corazón judío para que vuelva a Cristo? ¿Será que es necesario cambiar el mensaje? ¿Será que es necesario volver a las obras de la ley? ¿Volver a los sacrificios? ¿Es necesario volver a todo aquello que fue sombra de Jesucristo? Hermanos, tanto el judío como cualquier incrédulo lo que necesita es el Evangelio. El Evangelio. Ahora, por eso es que no hemos de cambiar el mensaje. Por eso es que no hay un mensaje para el judío y hay otro mensaje para el gentil. Es el mismo, es el Evangelio. Es de la misma manera que el Señor salva. El Evangelio no puede ser modificado. Piénsalo así. Si nosotros modificamos el Evangelio, que es la palabra de Dios, estamos modificando a Cristo. Es decir, estamos predicando a un Cristo inventado por nosotros. Porque lo modificamos, le quitamos esto, le pusimos esto y hicimos una imagen a nuestro parecer. A nuestro parecer. Ahora,
esto también tiene su aplicación, como les decía, entre nosotros los creyentes. Y necesitamos ser instruidos en el Evangelio. Y aunque ya no sea con el fin salvador, o más exactamente justificador, donde nuestros pecados fueron perdonados, aún necesitamos recordar el Evangelio para vivir en conformidad a ese mensaje de gracia. Lo necesitamos hoy. Así es que, hermanos, aunque seamos cristianos, todavía, entiéndalo, somos ovejas. Todavía somos ovejas. Sí, ovejas torpes, ovejas necias. Si nosotros dejamos de prestar atención en las palabras del buen pastor, fácilmente nos vamos a encontrar en aprietos. En aprietos. El mismo apóstol Pablo les dijo a los creyentes de Filipo, advirtiéndoles de los judaizantes, que era importante que ellos no cayeran nuevamente en sobrellevar las cargas del judaísmo. Y mire lo que les dice en el capítulo 3, versículo 1, segunda parte. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué está diciendo Pablo? No importa si esto lo tengo que repetir, pero lo que me interesa es que ustedes estén seguros. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? No importa si esto se tiene que repetir, y se tendrá que repetir para que la iglesia esté segura. Esto es lo que hace Juan en esa sinopsis, en ese resumen, en esos 7 versículos, mostrando el mensaje central del Evangelio de Jesucristo a lo largo de todo su ministerio. Hermanos, piensen esto. Jesús es, y si queremos nosotros hacer una sinopsis de la sinopsis, Jesús es la luz enviada por el Padre, cuya palabra trae salvación, ¿sí o no? Pero también servirá como juicio futuro. Su mensaje es autoritativo porque proviene directamente de Dios. Esto debemos creerlo. Pero piénselo muy bien, hermano, piénselo muy bien. Reflexione sobre lo que para usted ha sido creer en Jesús. Porque usted puede decir, yo he creído. Pero ahora la pregunta es, y con respecto a lo que hoy ha sido predicado, ¿ha entendido qué es creer en Jesús? Es decir, ¿está caminando en la luz o permanece en las tinieblas? Y para saber responder a esta primera pregunta, debemos responder la segunda primero. ¿Está caminando en obediencia en las palabras de Cristo o solo cuando le parece o solo cuando le conviene? Así es que debiéramos orar, hermanos. Deberíamos siempre estar orando. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cada uno de nosotros quizás hemos confesado de labios que Jesús es Rey. Pero debiéramos hacer una introspección en nuestra vida y mirar si hasta el día de hoy nos hemos resistido a la ley de este que hemos proclamado Rey. Y de ser así, si hallamos en este examen interior que nos hemos resistido a la palabra de Cristo, entienda, ha resistido también a Cristo Jesús, aquel que llama Rey. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, y oremos entonces.